¿Estás comenzando como coach y quieres saber cuáles son los esenciales de todo proceso de coaching? Acompáñame, en este video vamos a revisarlo. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte y recibirte nuevamente aquí en tu canal de coaching. Soy Liliana. Muchísimas gracias por acompañarme y por regresar una vez más. Oye, ¿cómo va tu día? ¿Cómo te encuentras? Déjamelo en los comentarios de este video, me va a encantar leerte. Pero si es la primera vez que viste con alguno de estos videos, bueno, genial. Quédate con nosotros, suscríbete, únete a nuestro grupo. Mira, en este canal te vas a encontrar muchos videos que están creados alrededor de la motivación, del crecimiento personal, pero principalmente alrededor del coaching profesional. Y precisamente ese es el tema del que quiero hablarte el día de hoy. Así que si tú estás estudiando coaching profesional o ya te dedicas formalmente a ofrecer sesiones de coaching en el mercado y estás comenzando con tus primeros clientes, es súper importante conocer cuáles son los componentes básicos de todo proceso de coaching. Y precisamente eso es lo que vamos a revisar. Pero antes de comenzar, es necesario que tú y yo recordemos principalmente qué es coaching. Tú ya lo sabes, coaching es un proceso de acompañamiento para que una persona o grupo logren sus metas, ya sea personales o profesionales. Ahora, ¿qué es un proceso de coaching? Bueno, un proceso de coaching se compone de dos o más sesiones de coaching. Así que cuando me escuches decir una sesión de coaching, me refiero a una reunión individual, mientras que cuando te hable de proceso de coaching, me refiero a todo el conjunto de sesiones de coaching en general, sean individuales o sean grupales. Así que hoy lo que vamos a revisar es el checklist o cuáles son los componentes más importantes que hay que tener presente al momento de llevar a cabo un proceso de coaching. Así que bueno, lo primero que hay que hacer y que es necesario que tú lo tengas muy en mente es hacer tu preparación antes de recibir al cliente. Esto es súper importante y tú me dirías, bueno, claro, Liliana, o sea, eso es algo que normalmente preparo o que normalmente hago antes de tener una sesión de coaching y eso es una excelente práctica. De hecho, es la base sobre la que puedes construir el proceso de coaching, porque mira, en la preparación es necesario que tú reflexiones sobre cuál es el tipo de cliente con el que vas a iniciar ese proceso de coaching. Es decir, ¿es un grupo? ¿Es una persona física? ¿Cuál es el tipo de meta general que te comentó en la sesión cero? Es decir, ¿cuál es la necesidad principal por la que llegó contigo buscando sesiones de coaching? Ahora, esto es importante para que tú sepas cuáles son algunos posibles temas que puedas tratar durante esa conversación de coaching, pero al mismo tiempo para que puedas preparar algunas posibles herramientas que quizás te sean de utilidad en esa primera sesión de coaching. Así que claro que este momento de prepararte, que no te va a tomar tampoco muchísimo tiempo, ¿eh? Yo te diría que no te va a tomar más de 15, máximo 20 minutos. Pero en ese tiempo de preparación, tú vas a poder reflexionar sobre esto, sobre cuáles son algunos posibles temas, algunas posibles herramientas o cosas que puedas necesitar en esa conversación de coaching. Ahora, por otro lado, también es necesario que tengas a la mano los formatos que vas a necesitar, sean digitales o físicos, si vas a hacer coaching uno a uno de forma presencial. Esto es súper importante. Ahora, cuando te digo formatos, ¿a qué me refiero? Bueno, me refiero a herramientas del coach como tal. Por ejemplo, la bitácora de coaching. La bitácora de coaching normalmente es donde tú vas a llevar el expediente de este cliente que inicia el proceso de coaching. Así que la bitácora de coaching la puedes tener a la mano en tu laptop para que ahí puedas incluir
parte de la información relevante que vas a recabar durante la sesión de coaching. Ahora, por otro lado, es necesario que tengas otros formatos que son muy útiles. Por ejemplo, cuando es primera sesión de coaching o que vas a comenzar todo proceso de coaching, es necesario que tengas a la mano también tu contrato o acuerdo de coaching, porque en este acuerdo tú vas a poder incluir cuáles son los derechos, las obligaciones de cada una de las partes que conforman la relación de coaching. Y por supuesto, esto lo vas a utilizar al iniciar el proceso de coaching. Pero también es necesario tener a la mano formatos como por ejemplo el código de ética y conducta. Tú puedes utilizar el de la asociación de tu país o puedes utilizar la de la Federación Internacional de Coaching o cualquiera que te ayude a hablar acerca de los beneficios que obtiene una persona cuando inicia todo proceso de coaching. Esto es importantísimo para que puedas hablar y tocar los puntos de las conductas esperadas del coach, pero también cuáles son los beneficios que recibe una persona cuando inicia con una relación profesional con estas características. Así que ese es otro formato que es importante tenerlo en mente y a la mano. Y por supuesto, tú lo vas a incluir conforme vayas haciendo esta preparación y que lo tengas presente antes de recibir al cliente. Ahora, eso también incluye a lo mejor un plan de acción o algún formato en donde tú vas a recabar la información o los acuerdos más importantes y que después vas a compartir con el cliente. Todo esto que te menciono, por supuesto que al momento de prepararlo vas a tener tiempo de sobra para poder reflexionar al respecto, para tenerlo organizado y una vez que inicie tu conversación de coaching en esa primera sesión del proceso, en general, tú te vas a sentir cómodo, vas a sentir que realmente ya repasaste, ya revisaste todo lo que hay que ver con este cliente y por supuesto eso te va a dar mayor libertad para poderte enfocar en lo que es importante y no distraerte con cosas de como por ejemplo, oye, se me olvidó tal formato, oye, ¿qué era lo que seguía? Oye, ¿qué debería de tener? Oye, como que olvidé qué otra cosa seguía después en la estructura del proceso. Así que por supuesto que esto te va a ser de gran utilidad. Ahora, como punto número 2 o un siguiente aspecto en este checklist es que recibas al cliente una vez que ya has preparado la reunión y que ya vas a iniciar con esa primera sesión de coaching. Entonces, una vez que ya tienes todo preparado, hay que recibir al cliente para esa primera sesión de coaching. Ahora, aquí lo más importante es que tú puedas hablar con tu cliente, primero que nada, acerca de cuáles son sus expectativas, qué es lo que espera obtener con esas sesiones de coaching. En otras palabras, es importante que tú conozcas cuál es su necesidad, para qué llegó buscando sesiones de coaching o cuál es el objetivo de iniciar un proceso de coaching. Esto es muy relevante para que con eso tú puedas iniciar esa primera sesión y antes de hablar de cualquier cosa, puedas saber qué es lo que la persona espera obtener, ya que más adelante eso va a determinar tu forma de ejecución de coaching. Ahora, una vez que ya clarificaste cuáles son las expectativas, entonces es necesario establecer la meta del proceso de coaching. Y aquí es importante que tú puedas hacer preguntas como concretamente qué esperas conseguir con estas sesiones de coaching. Y una vez que ambos, coach y coachee, estén alineados sobre qué es lo que la persona espera obtener con ese proceso, entonces ya puedes dar inicio con esa primera sesión de coaching. Por supuesto que aquí es necesario que como parte de la introducción tú hables sobre qué es lo que la persona puede esperar de ti, en qué le puedes apoyar y en qué otras cosas no puedes apoyarle. Claro
Solo que para ello vas a poder utilizar tu código de ética y conducta, vas a hablar del acuerdo o contrato de coaching. Por supuesto que vas a tocar los aspectos básicos de en qué día se establece la sesión, cuál es el horario de sesión, cuáles son, si tuviera algunas dudas sobre las formas de pago o cualquier otra información relevante logística que pudiera surgir con el cliente. Ahora, después, eso te va a llevar a conectar con el siguiente componente. Y el componente número 3 es que tú vas a continuar con esa sesión de coaching realizando las intervenciones correspondientes. Así que lo primero que vas a hacer es utilizar el diálogo como método de indagación para poder realizar las primeras preguntas, conocer cuál es la situación actual del cliente y saber muy bien qué es lo que está enfrentando en este momento de la vida o cuál es la situación que está experimentando ahora y de la cual quiere moverse para poder identificar cuál va a ser la brecha o el camino que hay que trabajar para acercarse al estado deseado o meta de proceso de coaching. Ahora, una vez que se va dando de forma natural la conversación y que tú vas avanzando con tus intervenciones y conociendo un poco más acerca del caso del cliente, entonces ya después te vas a ir acercando para conducir el cierre. Así que ahí, antes de que se termine la sesión de coaching, es necesario clarificar si es que existe alguna duda, pero al mismo tiempo poder preguntar qué es lo que le parece al cliente esta primera sesión de coaching para que tú puedas determinar si es necesario hacer algún ajuste. Pero también al mismo tiempo, antes de que tu cliente se desconecte de esa sesión virtual, por ejemplo, de coaching, o antes de que se retire si es una sesión de coaching presencial, es necesario que hables sobre cuáles son los aprendizajes que se lleva y cuáles son los acuerdos o siguientes pasos en los cuales la persona se enfocará para poder hacer progreso hacia el estado deseado. El quinto componente de todo proceso de coaching es que llenes la bitácora del coach. Acuérdate que la bitácora del coach es un documento para ti. Ese no se le envía al cliente, más bien es tu expediente. Es como una hoja de notas en donde tú vas a organizar toda la información que vienes trabajando con esa persona o con ese grupo. Así que ahí tú vas a poder incluir datos como la meta general del proceso. Si hubiera objetivos secundarios, también puedes agregarlos ahí. ¿Cuáles son las ideas generales que surgieron en esa primera conversación de coaching? Pero también puedes incluir cuáles son las acciones o los acuerdos que se generaron en esa primera conversación. Por otro lado, puedes incluir aspectos técnicos, como por ejemplo, cuál es el modelo de coaching que decidiste utilizar o tu forma de ejecución de coaching dependiendo de la necesidad del cliente. Todo eso está incluido en este documento. Ahora, un siguiente componente en todo proceso de coaching es no olvidar, coach, enviar el plan de acción al cliente, a menos que hayas dado una sesión de coaching presencial y ahí mismo hayan documentado el plan de acción físicamente. Pero de lo contrario, si tus sesiones son virtuales, es importante que puedas enviar una hoja de plan de acción o el formato que tú utilices para que el cliente vea cuáles son los siguientes pasos o los acuerdos que se generaron en esa primera reunión. Esto, por supuesto, va de la mano con un siguiente componente. Y esto es que una vez que ya llenaste tu bitácora, ya enviaste el plan de acción, entonces es necesario clarificar cuál va a ser el día y horario de las sesiones que has coordinado con tu coachee. Esto es necesario para poder incluirlo en el calendario. Así que, por ejemplo, si la persona va a tomar 8 sesiones de coaching, es importante saber cuál es el día y el horario en el que va a tomar sus reuniones para que tú puedas hacer llegar las invitaciones correspondientes con la información que necesita. Ahora, el componente número 8 o un siguiente aspecto
Bien importante en todo proceso de coaching es realizar mediciones, llevar un tracking. ¿Cuál es el progreso que está haciendo tu cliente? Y esto es bien relevante. A lo mejor no desde el inicio de las sesiones de coaching, porque probablemente en la primera o segunda sesión de coaching no tenga resultados tan visibles, pero si, por ejemplo, una persona va a tomar un proceso de coaching de 6 sesiones, bueno, claro que en la sesión número 3 o en la sesión número 4 es necesario que tú verifiques cuáles son las acciones que se han concretado para saber un estimado del progreso real que está haciendo tu cliente. Así que aquí es necesario saber si la persona está al 50% del objetivo o está al 40% del objetivo, o cuáles son las acciones que se han quedado rezagadas y que por alguna razón el cliente no las ha llevado a cabo. Esto es necesario porque alrededor de esto es que tú vas a poder hacer ajustes. Por ejemplo, vas a hacer ajustes en cuanto a el tipo de intervención que vas a tener en estas conversaciones de coaching, pero también vas a poder hacer ajustes en ese plan de acción que estás construyendo con tu cliente o incluso en la estrategia y modelo de coaching que estás aplicando. Así que por esa razón es necesario saber cuáles son los posibles obstáculos que se están presentando o cuáles son las razones por las cuales tu cliente quizás no está progresando de la forma en la que esperaba o cuáles son algunas creencias limitantes que pueden impedir el progreso de nuestro cliente. Por supuesto que todo eso es necesario tenerlo en mente en todo proceso de coaching. Ahora, todo eso me lleva a un siguiente aspecto súper relevante. Cuando ya el cliente está haciendo progreso o está acercándose hacia la última sesión de coaching del proceso, es necesario que tú puedas ir recabando retroalimentación. Este feedback lo vamos a pedir sobre diferentes aspectos, como por ejemplo, retroalimentación en relación a las sesiones como tal, de forma individual, pero también feedback en relación a tu desempeño como coach o a aspectos logísticos o también a aspectos del proceso en general. Aquí es necesario que tú puedas saber cuáles son las cosas que haces muy bien para que tú las continúes replicando, pero también que recibas retroalimentación sobre qué aspectos o qué cosas puedes mejorar para dar un mejor servicio a tus clientes. Y por último, el componente número 10, no menos importante, es que una vez que tú ya haces cierre de ese proceso de coaching, ya concluyes con esas sesiones que trabajaste con tu cliente, es necesario que las cosas no se queden ahí. Ya te dieron retroalimentación, ya te dieron feedback, ya el cliente consiguió los resultados que buscaba. Bueno, entonces es importante que tú des un seguimiento puntual a este cliente para saber después si necesita alguna otra cosa o si necesita sesiones adicionales de coaching para trabajar alguna otra meta o cualquier otro aspecto. Todo esto es necesario que tú lo tengas presente como parte formal de tu seguimiento de todo proceso de coaching. Así que bueno, coach, pues ahora ya lo sabes. Esa es la información más relevante, más importante que hay que tener presente como parte de tu checklist de todo proceso de coaching para dar un acompañamiento profesional. Así que bueno, déjame en los comentarios de este video cuáles de estos puntos te gustaría incluir de forma regular en tus procesos. Bueno, como siempre, espero que esta información te sea de utilidad. Aprovecho la ocasión para desearte que tengas muy bonito día y te veo pronto.